Muy buenas noches, señores, bienvenidos, bendito Padre, te agradecemos porque en este día te ha placido, Señor, permitirnos continuar con tu lectura. Te agradecemos porque diariamente nos vas enseñando a conocerte un poco más, Señor. Tendremos una eternidad para hacerlo y sabremos que estaremos en tu reino, esperando, Señor, con tu presencia todo lo que tienes para mostrarnos, cosas que ojos no vio y oídos no oyó, vamos a poderlo escuchar directamente de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos aquí y vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 3, y escrito está: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esta recomendación de nuestro Padre eterno para todos nos permitirá alejarnos del malvado, porque tenemos la misión de compartir la palabra de Dios con denuedo y diligencia, así como con responsabilidad, perseverancia, persistencia, veracidad y mucho más, afirmándose en nosotros el propósito eterno de ayudar con las obras, las cuales todas nuestras conductas de bien serán testimonio a todos los que nos rodean, adorando y alabando al Todopoderoso, como escrito está. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Salmo 90, 17. Y el resultado será que desde nuestro pensamiento trabajará para que la unidad también se reafirme, ayudándonos a superar toda circunstancia, dando honor y gloria a Jesucristo nuestro Salvador. Aleluya. Wow, qué bonita reflexión hizo nuestro hermano Raimundo. A veces como que les digo como que sí está bien inspirado el hermano Raimundo y nos regala todas sus ¿cómo se llama? Sus reflexiones son hermosas, unas son muy profundas, otras nos cuesta trabajo entenderlas, pero a final de cuentas son cosas que ha recibido por medio de la lectura de la palabra y hoy nos placemos con esta reflexión que hizo y que el Señor le dé muchos años más donde quiera que estés, Rayito, cuídate mucho, que Dios te bendiga, a ti y a tu esposa, y síguenos iluminando con tu sabiduría. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 37 del libro de Isaías, y escrito está: Judá es librado de Sennacherib. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, y cubierto de cilicio vino a la casa del Señor, y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemias este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá el Señor tu Dios las palabras del Rabsacés, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó el Señor tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías: dirán así a nuestro Señor: así ha dicho Dios, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. Vuelto pues el Rabsacés, halló al rey de Asiria que combatía contra Limna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Mas oyendo decir de Tiraca, rey de Etiopía: he aquí que ha salido para hacerle guerra, al oírlo envió embajadores a Ezequías, diciendo: así dirán a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Harán, Resef y a los hijos de Edén que moraban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfad y el rey de las ciudades de Sepharvaim, de Ena y de Iva? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa del Señor y las extendió delante de Dios. Entonces Ezequías oró al Señor diciendo: Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y oye. Abre, oh Señor, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Señor, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera y piedra. Por eso los destruyeron.
Ahora pues, Señor Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres el Señor. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: Así ha dicho el Señor Dios de Israel acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que el Señor habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel, por mano de tus siervos, has vituperado al Señor y dijiste: Con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feroces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Etiopía. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como horno de los terrados que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal: comerás este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembrarás y segarás y plantarás viñas y comerás su fruto. Y lo que hubiera quedado de la casa de Judá y lo que hubiera escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel del Señor y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada, y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Capítulo 38 del libro de Isaías, escrito está: Enfermedad de Ezequías. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: El Señor dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración al Señor, y dijo: Oh Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra del Señor a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Señor Dios de David, tu padre dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte del Señor, que el Señor hará esto que ha dicho: He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije: no veré ajá en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirá entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. El Señor, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? Es lo que me dijo, Él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu.
pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. El Señor me salvará, por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa del Señor? Bueno, con eso terminamos la lectura de los capítulos correspondientes del libro de Isaías. Y vemos, bueno, hay dos cosas muy interesantes aquí. Que Sennacherib, el rey de Asiria, había amenazado a Judá de que la iba a tomar presa, la iba a sitiar, iba a matar a todos sus habitantes, iban a comer excremento de paloma, como lo leemos en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas, en capítulo 32 y capítulo 18 de Segunda de Reyes. Pero sucedió una cosa, que Isaías oró porque Sennacherib se había burlado del Dios, del único Dios verdadero se había burlado. Obviamente Dios no iba a pasar por alto esta ofensa y en respuesta a la oración de Ezequías, mandó a su ángel. Esto es impresionante, escúchenlo bien. Dice la palabra de Dios que el ángel en una sola noche mató a 185,000 hombres. Miren, permítanme hacer cuentas. Vamos a suponer que anocheciera a las, ¿qué les gusta que anocheciera? A las 6 de la tarde, vamos a suponer que anocheciera a las 6 de la tarde. Que amaneciera, ¿qué les gusta? A las 7 de la mañana. Estamos hablando de 13 horas aproximadamente. Entonces, 185,000, me equivoqué, aquí está, 185,000 entre 13 da que cada hora el ángel del Señor acabó con la vida de 14,230 hombres, 230.7. Si hacemos esto, déjenme otra vez hacer, 13 horas por 60 minutos es igual a 780. 780, vamos a dividir 185,000 entre 780 y nos da, miren nada más, por minuto el ángel del Señor acababa con 237 soldados. Nada más, el ángel del Señor acabó con 237 soldados en un minuto. Estamos hablando de un minuto, no de una hora, no de 5 minutos, no. En un minuto el ángel del Señor estaba acabando con 237 soldados. Hombres de guerra, hombres acostumbrados a conquistar ciudades, hombres acostumbrados a estar en guerra, a estar frente a horrores de la guerra, y el ángel del Señor, 237.17 gentes, soldados, acabó con su vida. Por eso a mí a veces me da un poquito de risa, oír a personas que dicen que pueden atacar demonios, que pueden acabar con demonios, que se pueden enfrentar a demonios, cuando sabemos que los demonios son ángeles caídos. Y como leímos en Romanos 8 o en Romanos 11, no recuerdo cuál de los dos capítulos es, dice que los dones de Dios son irrevocables. Entonces todos estos ángeles caídos traían ese poder. Entonces ay de nosotros si andamos provocando cosas de las que luego nos podemos arrepentir. Tenemos que tener mucho cuidado con esas situaciones, nada más para que se den una idea del poder que tiene un ángel, del poder que tienen los ángeles. Pero bueno, ya sabrán estas gentes. Y regresando a Ezequías, hubo dos ocasiones en que vemos que la oración de Ezequías fue contestada de manera inmediata. Cuando el rey de Asiria, Sennacherib, se burló de Dios y Ezequías oró y le pidió a Elías que hablara con el Señor, y el Señor le respondió casi de manera inmediata diciendo que prácticamente le dijo que la burla de Sennacherib no iba a quedar impune, no iba a quedar así a la ligera. Y el Señor, aparte de que mandó al ángel, hizo ir a Sennacherib a la ciudad de Nínive, donde levantó una casa. Pero dice la palabra, y también lo leemos en Crónicas, que mientras estaba adorando a su Dios, sus propios hijos acabaron con su vida a espada. O sea,
este Sennacherib de veras o era muy tonto o muy vanidoso o muy orgulloso, pensando que se podía burlar del único Dios vivo y verdadero. Y la respuesta del Señor fue esta: no solo metió un espíritu en él de cobardía, sino que también hizo que sus hijos acabaran con su vida para que se le quitara lo burlón. Y la segunda vez que vemos que Ezequías ora verdaderamente con el corazón es cuando enfermó y le dijeron que iba a morir, y le pidió al Señor que se acordara de él por todas las cosas buenas que había hecho y que siempre habían dado haciéndolo agradablemente delante de sus ojos. Y el Señor le contestó y le dijo que iba a vivir 15 años más. ¿A qué viene esto? Muchas veces nosotros hacemos oración con fervor, con corazón, y a veces no es tan respondida tan de manera inmediata, o eso creemos. En el Antiguo Testamento, por eso los apóstoles, por eso Pablo, por eso el Señor Jesús le decía al pueblo judío: es que están viendo todos los milagros y señales y que todo el Antiguo Testamento habla de mí, y aún así no reconocieron a Jesucristo como Mesías, y no lo reconocen. Y Pablo decía, y Pedro les dijo: ustedes mataron al autor de la vida. Y Pablo decía: él es el único Dios vivo y verdadero. Aún así no creyeron con tantas señales que les otorgó en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros muchas veces oramos y oramos afligidos, tal como lo hizo Ezequías, cuando estamos pasando por un mal momento. Y oramos y nos postramos y lloramos y le pedimos y le rogamos al Señor que conceda las peticiones de nuestro corazón. Y muchas veces no vemos que el Señor también nos responde de manera inmediata, pero no siempre como quisiéramos. Cuando estamos en problemas financieros: dame dinero, ¿no? O ayúdame a salir de esta deuda. Y no vemos que el Señor nos manda trabajo, nos da las oportunidades de realizar más cosas, nos da oportunidad de incrementar el negocio, y pensamos que el Señor no nos está respondiendo. Tenemos que prestar mucha atención a las respuestas de Dios, a las oraciones, porque las oraciones Dios las contesta. Sí, no, o espérame un rato, espérame un momento en lo que maduras. Sí, no, Dios no da esquivas, Dios no deja oraciones sin respuesta. Dios dice sí, Dios dice no, o Dios dice un momentito en lo que maduras espiritualmente. Siempre va a responder nuestras oraciones, siempre, aunque tenemos que estar conscientes que la gran mayoría de las veces no va a contestar conforme a nosotros queremos o se lo pedimos, porque siempre Dios sabe lo que es mejor para nosotros. El Espíritu Santo sabe qué es lo que necesitamos. Entonces no nos desanimemos, no desfallezcamos. A final de cuentas el Señor va a contestar nuestras oraciones siempre. Vamos a leer el capítulo 3 de la carta a los Colosenses. No quiere cambiar esta cosa, ya. El capítulo 3 de la carta a los Colosenses, y escrito está: si pues han resucitado con Jesucristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. La vida antigua y la nueva. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otra, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos.
La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándolos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Deberes sociales de la nueva vida. Casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciera, porque no hay acepción de personas. Bueno, otra vez, pura vida cristiana, pura vida cristiana. No son consejos, son mandatos que nos da el Señor por medio de las cartas de Pablo, de cómo debemos comportarnos. Primero que nada, Pablo nos dice, quítense, miren, la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y luego nos dice, también quítense ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, no mientan y reviéstanse del nuevo hombre. Casi no nos está pidiendo nada Pablo, ¿no? Casi nos está diciendo, si de verdad ustedes ya resucitaron con Cristo, todas estas cosas ya no las tendrían ni siquiera que practicar, mencionar, hacer, pensar, nada. Todo eso ya tiene que haber quedado con el viejo hombre y tienen que vestirse ahora del nuevo hombre. ¿Qué es esto? Quitándose toda esa bola de cochinadas que teníamos en la mente. Por eso cuando nos dicen, ya te volviste cristiano, ya te lavaron el cerebro, pues era necesario que me lavaran el cerebro porque estaba lleno de pura cochinada. Y todavía viene el Señor por medio de Pablo y nos dice, sí, pues mira, te falta que te quites esto y esto, ¿no? Como vemos, la vida cristiana no es de decir, era antes así y ahora soy así porque ya resucité en Cristo. No, la vida cristiana es una lucha diaria y permanente en este mundo por medio del cual nosotros tenemos que ir creciendo en madurez para hacerlo agradable ante los ojos de nuestro Dios y Salvador. Tenemos que pensar que siempre la vamos a estar regando. Cuando nosotros empezamos a pensar que ya somos buenos o que ya no pecamos, es cuando estamos pecando más, es cuando estamos haciendo más maldades, pensando con egoísmo, pensando con presunción. Eso lo tenemos que ver para irnos quitando. Y aquí también hay un versículo que es de los más manipulados por todos esto, bueno, ahorita les explico por qué. Dice el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Muchas veces, y hay otro versículo parecido, utilizan las personas que agarran un ministerio sin que les haya sido otorgado por Dios para poder, poder sustentar a que eso fueron llamados. El ejemplo, y aquí me van a odiar, aquí voy a recibir muchos hate, pero nosotros tenemos que decir la verdad de la palabra de Dios, pues no nos importa. La verdad nos importa más lo que piense Dios de nosotros que lo que piensen los hombres de nosotros. El pastorado femenino no existe en la palabra de Dios, por muchas vueltas que le quieran dar a la palabra de Dios, no existe. Hay inclusive hombres y pastores que defienden el pastorado femenino, no existe. Hay situaciones en las que a veces una iglesia se queda sin pastor por X razón, y en ese momento, por eso las iglesias deben de contar con un cuerpo de ancianos, un cuerpo de obispos que pueda saltar al ruedo. Pero hay muchas iglesias pequeñas que no se puede hacer eso, y es entonces cuando la esposa del pastor puede subir a dar una predicación, pero no sin agarrar autoridad sobre la iglesia, ni hacerlo de manera permanente. Siempre el Señor tiene un remanente con el cual debemos de contar para hacer las cosas tal como están en la palabra de Dios. Pero muchas veces el pastorado femenino agarra de argumento y otro versículo donde dicen, es que en el Señor no hay acepción de personas y ya no hay hombre, ni judío, ni esclavo, ni libre. Lo que no ven es el contexto, que esto dice que esto es cuando
ya hicimos morir el viejo hombre, cuando ya conocemos la palabra de Dios, cuando ya sabemos lo que quiere el Señor de nosotros, y no porque agarramos versículos a lo loco y los podemos utilizar en nosotros. Cuando Pablo dice el versículo 10, y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay... ¿Cuál es el conocimiento pleno? Ahí sí, ya el conocimiento pleno es cuando ya tenemos una verdadera comprensión de la palabra y no una leidita a medios que andamos tergiversando, y ya entonces comprendemos, no es que el Señor haya dicho que todos somos iguales en cuanto a las obligaciones. No, yo ya leí la palabra de Dios, y en Primera de Timoteo, en las cartas a Timoteo y en las cartas a Tito, nos explica cuáles son los requisitos para ser pastor, y nos menciona Pablo que por eso a la mujer no le permite tener autoridad en la iglesia, porque ella fue la que cayó primero. Si bien el pecado más grande, por así decirlo, fue de Adán, la que cayó engañada primero fue la mujer. Entonces, y Dios la maldijo en el sentido cuando en las palabras de Génesis le dice, y el deseo será para tu marido, y tu deseo será para tu marido. El deseo de la mujer es siempre mandar sobre el hombre, siempre es estar en una posición de autoridad sobre el hombre, y ese deseo Dios se lo quitó y se lo dio al hombre. De ahí partimos a que no existe el pastorado femenino. Desgraciadamente, con este y otro versículo que vamos a ver, ellas quieren fundamentar eso, cuando si de verdad leyeran la palabra de Dios, de verdad leyeran con sinceridad la palabra de Dios, veríamos que no deberían de estar tomando esas posiciones de autoridad, mucho menos ahora que vemos pastoras que se hacen multimillonarias mercando con la fe de los pobres incrédulos que no leen la palabra de Dios y se andan sujetando a cosas que no están permitidas por el Señor. No dudo, escúchenme bien, no dudo que haya mujeres increíblemente sabias en la palabra de Dios, increíblemente estudiadas, que Dios les ha dado mucha revelación en cuanto a la escritura y que saben a veces mucho más que los hombres, que los pastores, que los profetas. Sin embargo, esas mujeres que han recibido, también han recibido el orden de Dios, en el cual dicen que ellas no pueden tener autoridad. Pueden subirse a un púlpito de manera espontánea, de manera paródica, a decir un mensaje, pero no pueden ni llamarse pastoras, ni siquiera tener la autoridad máxima de la iglesia. Ni siquiera el pastor puede tener la máxima autoridad de la iglesia, porque la máxima autoridad es Cristo, y el pastor siempre debe de tener un consejo de ancianos que lo estén reprendiendo cuando esté haciendo las cosas mal, mucho menos una mujer. Entonces, y no es que sea un misógino, yo reconozco, y créanme, y esto se lo he dicho muchas veces a mi esposa, que ella es más estudiosa que yo, ella sabe mucho de historia, a mí me sorprende todo lo que sabe de historia. Sin embargo, mi esposa, muy sujeta, sabe cuál es su rol dentro de la palabra de Dios. De verdad, cuando todos nosotros, todos de verdad, todos, y estoy hablando de hombres y mujeres, comprendamos cuál es nuestro rol conforme al orden de Dios en la familia, conforme al orden de Dios en el matrimonio, conforme al orden de Dios en la iglesia, créanme que será cuando Cristo ya esté aquí, porque así como está el mundo ahora tan lleno de envidias, chantajes, malas interpretaciones de la palabra, hasta que se atiborre de eso el mundo, es entonces cuando el Señor va a venir, y va a venir con la espada desenvainada. Y si leímos que mató a 185,000 personas, imagínense cómo va a barrer con esta creación, a cuántos va a mandar al infierno, pero cuántos vamos a estar con él sabiendo que hicimos, luchamos, corrimos hacia la meta que es Jesucristo con todo nuestro corazón, y que si bien caímos, siempre fue confesado ante nuestro Señor ese pecado con arrepentimiento sincero y no volviéndolo a cometer. Pero bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy. Si mañana Dios lo permite, aquí estaremos de nueva cuenta presentes. Bendito Padre, sea tu generosidad al recibir tu palabra, Señor, siempre en nuestra vida. Te agradecemos porque nos das la oportunidad de conocerte, de poder deleitarnos con la lectura, con la escucha de la palabra, Señor, porque sabemos que nos vas modificando, que vas cambiando nuestro pensamiento para bien, y nos empezamos a sujetar a tu voluntad, nos empezamos a sujetar a tu propósito. Te agradecemos porque diariamente nos muestras qué es lo que te agrada, Señor, y nos susurra el Espíritu Santo cuando estamos a punto de acometer algún pecado o caer en tentación.
Gracias, bendito Padre, porque te has fijado en nosotros y te pedimos que tu bendición nos acompañe en la semana que entra a todos y cada uno de nosotros, que se refleje en un beneficio económico del fruto del trabajo de nuestras manos, que se refleje en que en nuestra casa siempre haya provisión de alimentos, que nunca falte el agua, Señor, en nuestras cocinas, en nuestra casa, pero sobre todo, Señor, que siempre estemos unidos en fe hacia ti, cumpliendo tu voluntad como tu familia. Gracias, bendito Padre, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores. La paz del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho y descansen. Hasta luego.